Otra cosa que les tengo que mencionar para poder entender de lo que vamos a hablar más ahorita sobre anti-debugging es qué cosas o algunas de las cosas que suceden cuando uno corre un programa a través de un debugger. Pues resulta que cuando tú ejecutas, por ejemplo, en GDB, tú le haces debugging, vamos a decir, a un programa que se llama Hello World, pues ese Hello World está siendo corrido por el debugger como un subproceso. El debugger tiene control de del Hello World. Lo corre como un subproceso. Y eso implica también que el debugger le va a notificar al sistema operativo que ese subproceso que él va a comenzar va a correr como un proceso en debugging. Y eso pues requiere que el GDB, en este caso, haga algunas entradas a algunas de las estructuras de datos que el sistema operativo mantiene mientras se está ejecutando ese proceso. Así que, por ejemplo, te puedes imaginar que cuando Hello World corre solito, pues esas estructuras de datos dicen este es un proceso que está corriendo independiente. Pero cuando es corrido a través de GDB, pues en esa misma estructura de datos dice este proceso está siendo corrido bajo debugging. Y pues entonces de esa manera el sistema operativo pues puede tomar ciertas medidas. Otra cosa que puede hacer GDB o que hace GDB cuando corre un proceso bajo debugging es que en el procesador, ¿verdad? Prende un flag que se llama el trap flag y eso hace que tú puedas hacer single stepping a través del programa. Eso que te permite hacer GDB de ir instrucción por instrucción por instrucción es porque él prendió en el procesador para propósitos de ejecutar el Hello World, pues él prendió, le dijo al procesador, mira, Hello World es un proceso que potencialmente yo quiero que tú me lo detengas después de cada instrucción. Y eso es lo que él hace cuando tú le das el single step en GDB. Lo que está sucediendo específicamente es que cuando el trap flag está prendido, es decir, cuando es uno, pues cada vez que se ejecuta una instrucción se genera un interrupt número uno que hace que se le notifique de vuelta al debugger y entonces el debugger decide qué es lo que va a hacer. En el caso más sencillo, pues GDB cada vez que ejecuta una instrucción, pues te presenta en pantalla el hecho de que se, se adelantó una instrucción y te muestra la actualización de los registros y demás. ¿Ok? Pero todo eso es, ¿verdad? Gracias a que GDB tomó control de tu proceso y prendió ese trap flag. Otra cosa que puede hacer el debugger mientras está corriendo un proceso es modificar instrucciones del proceso y es lo que hace cuando tú estableces un breakpoint. Cada vez que ponte que tú estás corriendo nuevamente Hello World y creas un breakpoint al principio de main, en la instrucción que queda en la dirección 4080, vamos a decir. Pues lo que estás haciendo o lo que hace GDB por ti es que sustituye temporariamente esa instrucción que está en la dirección 4080 por una instrucción que genere un interrupt número 3. ¿Ok? Pues entonces cuando GDB pone a correr el programa y el programa pasa por ese interrupt número 3, le notifica de vuelta al debugger que sabe que se generó un breakpoint y el debugger lo que hace es que vuelve a poner la instrucción que estaba antes allí. ¿Ok? Así que con ese truquito es que el debugger la mayoría del tiempo logra generar los breakpoints. Algo que no hemos utilizado, pero que es bien útil también para hacer debugging, es el concepto de los hardware breakpoints. Hasta ahora, lo que probablemente tú has utilizado todo el tiempo es lo que llamamos software breakpoints, que funcionan con lo del interrupt número 3 que te acabo de explicar. Pues los hardware breakpoints son registros dentro del procesador que tú los puedes programar utilizando los debuggers para que estén todo el tiempo pendientes esos registros durante la ejecución del programa de si esas direcciones que tú le programaste en esos registros se accesan. Y si llegaran a accesarse, pues es momento de generar otro interrupt que entonces le puede notificar de vuelta al debugger que se pasó por esa instrucción o esa dirección de memoria. ¿Ok? Los hardware breakpoints, pues como te podrás imaginar, pues son más eficientes en el sentido de que no hay que estar modificando el programa para nada,
pero son limitados, ¿verdad? Dentro del procesador pues hay una cantidad limitada de hardware breakpoints, porque implican transistores, ¿verdad? Son registros físicos de hardware. Mientras que los software breakpoints, pues como es meramente sustituir instrucciones, pues eso pues tenemos casi una cantidad ilimitada. Algo chévere también de los hardware breakpoints es que tú puedes establecer hardware breakpoints no necesariamente en instrucciones, en direcciones que contienen instrucciones, sino también en direcciones que contienen datos. Tú, por ejemplo, puedes decir, cuando se accese el dato que está en la dirección 8052, pues yo quiero que se genere, que mi programa se pause. ¿Ok? Y pues otra cosa que permite establecer es si tú quieres que se pause cuando se escriba a esa dirección o si meramente quieres que se pause cuando se lea de la instrucción. Todo ese tipo de opciones uno tiene. Pero nuevamente pues son limitados porque son registros físicos de hardware. Otra, otro preliminar del que tenemos que hablar, porque lo vamos a mencionar más tarde en la presentación, es el registry de Windows. No sé cuántos de ustedes lo habrán escuchado, pero el registry es como una base de datos que Windows mantiene, que contiene información sobre todos los programas que tú tienes instalados y todos los servicios y todos los dispositivos que tú tienes instalados en tu computadora Windows. Tiene información, settings, tiene opciones y otros valores que necesitan los programas para correr. Cuando un programa tú lo instalas, se añade información sobre ese programa al registry, tal como el directorio donde se instaló, qué versión es, cómo es que se corre ese programa, si requiere unas opciones para comenzar. También tiene información sobre cómo desinstalar. Cuando tú desinstalas un programa, pues donde se busca esa información sobre cómo desinstalarlo es en el registry. Ahí casi siempre lo que tienes en el registry es un entry de cuál es el programita que hay que correr para desinstalar tal programa. Aquí podemos ver parte de ese registry. Y esto está en Windows desde los tiempos desde las Huácaras. Yo creo que desde la primera versión de Windows existe esto. Lo que pretendo mostrar con este slide es que yo instalé este programa que se llama Immunity Debugger, un debugger, ¿verdad? Pero esto existe para todo programa en tu computadora Windows. Y para que vean algunas de las cosas que guarda el registry, tales como, ¿verdad? Aquí pueden ver el directorio donde está instalado y otras, ¿verdad? Otras piezas importantes de esa instalación. Yo en realidad no me meto mucho ahí, pero la gente que crea malware, pues una de las maneras de perpetuar el malware en tu computadora es instalándolo o haciendo entries en el registry, tal que cuando tú prendas tu computadora, pues el registry, una de las cosas que contiene es información sobre cuáles son los programas que se inicializan cuando tú prendes la computadora. Pues si el malware logra instalarse en esa parte o logra crear un entry en esa parte de donde están los programas que se inicializan cada vez que tú prendes la computadora, pues entonces cada vez que la prendas vas a estar corriendo sin saberlo ese malware. El registry es ¿verdad? Contiene información tan importante que debe ser accesible no solamente al sistema operativo, sino que es disponible su información a los device drivers, a los servicios, ¿verdad? Que casi siempre son procesos que están corriendo tras bastidores a través de la operación de la máquina y a veces tú ni te das cuenta. Es disponible a los programas comunes y corrientes y como es tan importante, pues existen múltiples funciones del API de Windows que se utilizan para accesarlo, modificarlo, borrar entries, etcétera, etcétera. Algunas de estas funciones quizás las veamos cuando estamos estudiando las técnicas de anti-debugging.